dice que un murciélago vuela hacia una pared emitiendo un sonido constante cuya frecuencia es de 1.70 kHz. El murciélago escucha su propio sonido más el reflejado por la pared. Entonces, ¿con qué rapidez deberá volar para escuchar una frecuencia de pulso de 10 Hz? ¿Verdad? Entonces tenemos que la fórmula aquí arriba, ¿verdad? Decía F' sería como la frecuencia escuchada, ¿verdad? Y F sería la frecuencia de la fuente, y aquí tenemos esta relación, va más, menos y todo eso. Entonces la fórmula dice F' igual a B más menos BD entre B menos más, creo que era, ¿verdad? Sí, entonces, y aquí sería F. Bueno, entonces el más arriba sería si el observador o el que escucha o el detector se acerca a la fuente, ¿va? Y el menos arriba sería si se aleja el detector. En el otro tenemos que si la fuente en este caso se acerca, sería, bueno, si se acerca es el menos y si se aleja es el más. Y ya, bueno, con este entonces nosotros vendríamos y tendríamos que escoger los signos. Para el primer caso deberíamos de evaluar, por ejemplo, de que aquí va a estar el murciélago, ¿verdad? Moviéndose a una rapidez Bs, ¿verdad? Y luego tendríamos la pared. La pared entonces sería el detector y estaría a una rapidez cero. Esta sería la primera configuración, digamos. Entonces, ¿qué signos usarían ustedes para la frecuencia que, digamos, escucharía la pared, por decir así? ¿Cómo usarían los signos, compañeros? Sí, entonces aquí sería menos. Aquí tendrían menos la velocidad de la fuente y arriba quedó cero porque la pared no se mueve. Entonces vamos a ver, ¿podemos saber alguna información? No, ¿verdad? Solo sabemos que la inicial es 1.70. Bueno, lo más que creo que podríamos sustituir aquí es los 340 menos BS y el 1.7 lo podemos dejar como 1.7 y sabríamos que la respuesta estaría en kilohertz, ¿verdad? Bueno, hasta ahí es lo más que podemos hacer, ¿verdad? Es decir, decir que F' es 1.7 por 340 sobre 340 menos BS. Bueno, ¿qué pasa luego? Este va a generar una frecuencia, ¿verdad? Que es la que estamos viendo aquí. Y pues ahora el caso sería que el murciélago ya sería el detector y se estaría siempre acercando a la pared y la pared sería la fuente, pero la fuente estaría en reposo en este momento. Este está emitiendo lo que es F', ¿verdad? Que tenemos ya la expresión y pues tendríamos que averiguar cuál es la frecuencia que escucha de vuelta el murciélago. Entonces aquí ya tendríamos que F' sería toda esta expresión, ¿verdad? Y ahora iríamos con la fórmula de nuevo. Entonces estamos viendo que el detector se acerca, entonces tendríamos que arriba sería B más BD. Y abajo, como la fuente está en reposo, pues tendríamos 0. Ya tendríamos esa expresión, pero ya tenemos quién es F', ¿verdad? Entonces tendríamos 1.7, 340 sobre 340 menos BS. De ahí tendríamos que colocar 340 más BD
sobre 340, pero para evitar errores, estamos viendo de que BD y BS en lo que estamos hablando en este momento es lo mismo. Entonces podríamos decir, siempre es el murciélago, ¿verdad? Entonces podríamos decirle así nada más. Vamos a hacer esta simplificación para no confundir los datos, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí tenemos que la frecuencia que escucha debido al eco, por decir así, sería 1.7 kilohertz por 340 más BM sobre 340 menos BM. Y eso sería entonces la parte de lo que escucha. Pero bueno, aquí le dicen con qué rapidez deberá volar para escuchar una frecuencia de pulso de 10 Hz. Entonces le están hablando entre lo que sería lo que escucha el murciélago, ¿verdad? Que es su propio sonido y lo que está la frecuencia que escucha por el reflejo de la pared. Entonces vamos a tener que, para calcular esto, restar lo que sería la frecuencia que escucha, ¿verdad? Con la frecuencia en este caso que emite. Pues en este caso estábamos viendo de que como se está acercando la frecuencia debería ser mayor, ¿va? Entonces vamos a restar F2' o F ¿verdad? Menos la primera frecuencia, ¿verdad? Que en este caso sería entonces 1.7 y el otro sería entonces toda esta expresión. Entonces lo que vamos a tener que hacer es sustituir esto y ya sabemos que esto es igual a 10, solo que en este caso es 10 Hz, entonces aquí sí tendríamos que usar el 1.7 por 10 a la 3. Entonces aquí vamos a hacer 1700 si quieren. 1700 por 340 más BM sobre 340 menos BM menos, si es lo mismo, a 1700 y aquí sería igual a 10. Y habría que pues resolver esa ecuación, ¿eh? Lo que podemos hacer es primero dividir todo por 1700, ¿verdad? Y nos quedaría 340 más BM sobre 340 menos BM. Y aquí quedaría, vamos a dividir todo por 1700, entonces quedaría 1 más 10 sobre 1700, ¿verdad? Y este ya sería un número. Entonces vamos a multiplicar 340 más BM igual a 1 más 10 sobre 1700 por 340 menos BM. Averigüemos ese número y lo multiplicamos ya. Bueno, por 1 sería 1.00. Vamos a ver, lo voy a poner aquí. Este sería con el negativo, miren, negativo 1.00588. Y el otro sería con el más y multiplicarle el 340. Le da 342, dice. Aquí sumamos estos dos y da 2.00588 BM. Y en el otro lado da 2. Y ahí dividimos, ¿verdad? Entonces da 2 entre ese número. Dice 2.00. Bueno, entonces dice que es 0.997. 0.997 metros sobre segundo. Entonces ya con eso tendríamos la rapidez a la que se mueve. Bueno, a la que se debe mover para percibir un pulso, ¿verdad? Un sonido con una frecuencia de 10 Hz.